Buenas tardes, mi nombre es María Andrea Díaz y hoy les voy a hablar un poco sobre lo que son las parafilias. Las parafilias consisten en una presencia frecuente e intensa dentro de lo que son conductas o fantasías sexuales que involucran a objetos inanimados, a personas adultas o incluso a niños que no consienten. Estas fantasías sexuales provocan en las personas una respuesta corporal que en este caso es la excitación. Inclusive las parafilias muchas veces van inclinadas a lo que es el sufrimiento o la humillación, ya sea hacia la persona que tiene la parafilia o hacia su pareja o la persona con la que realiza el acto sexual. Aunque hay estadísticas que dicen que pueden haber parejas que ambos poseen algún tipo de parafilia. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la historia de las parafilias. Lo que es la concepción como tal de la sexualidad y de todo el proceso sexual del ser humano es algo tan complejo que incluso nace con la creación del mundo, con el nacimiento del mundo. ¿Por qué? Porque hemos sido creados como seres sexuados, ya sea dentro de lo que son las teorías creacionistas científicas del mundo e inclusive las teorías religiosas de cómo se creó el mundo. Pero hay una pauta importante dentro de la historia de los seres sexuados y es el hecho de que se ha estipulado en las sociedades, culturas y religiones que han encapsulado todo este tipo de pensamiento y que no han permitido un avance en la sociedad. Una de estas religiones o culturas que ha hecho estrago dentro de lo que son los actos sexuales o las respuestas sexuales es la religión judeocristiana, ya que inclusive dentro de la misma Biblia hay ciertos actos sexuales como el travestismo, la homosexualidad, el sexo oral, que son actos ilícitos o que se ven como perversos o aberrantes. Más sin embargo, hay sociedades como Egipto, en donde en la antigüedad creían que el hecho de estar con un muerto era purificador para el cuerpo y para el alma. Por lo tanto, ellos llegaron a practicar la necrofilia. Entonces aquí podemos ver la diferencia dentro de las distintas culturas orientales, occidentales, y que hoy en día son traídas para la sociedad latinoamericana, americana, entre otros. Las parafilias hasta cierto punto no son malas, inclusive es una práctica que muchas personas hacen sin darse cuenta o sin definir que definitivamente están realizando una parafilia. Esto entra dentro de lo que es el placer sexual y todas las personas buscan de cierta forma este placer sexual desde su propia concepción o desde su propia educación sexual. Existen inclusive más de 500 parafilias. Entre ellas podemos nombrar la amaurofilia, que son personas que les gustan su placer sexual o su fantasía sexual es estar con una persona invidente o que les gusta vendar los ojos. Tenemos también la gerontofilia, que son personas que les gustan que son personas que su fantasía sexual es estar con personas seniles. Tenemos la automisofilia, que son personas que les gusta estar con personas sucias o con, por ejemplo, con personas que tengan ropa sucia. También está la autoasasinofilia, que son personas que les gustan las cosas de bebé, como por ejemplo los pañales. Y tenemos también la pungofilia, que son personas que para poder tener placer sexual tienen que ser pullados. Por ejemplo, hay personas que les gusta que, por ejemplo, le hagan terapia de picadas de abeja. Eso inclusive es una terapia en otros países. Y eso les genera placer sexual. Cuando nos damos cuenta de que una parafilia pasa de ser parafilia a un trastorno parafílico, porque ya pasa de ser, ¿verdad?, una fantasía sexual saludable en ciertos criterios de variedad dentro de lo que es la actividad sexual, a ser un acto angustioso y que incluso como que retrae o va en contra del funcionamiento normal sexual de la persona. Entonces aquí ya es donde entra lo que son los trastornos parafílicos. Es porque ya de verdad no hay un placer, sino es un sufrimiento tanto de la parte de la persona, que ya pasa a ser una enfermedad, como la persona, la pareja,
que no lo ve placentero o que no ve que sea saludable dentro de lo que es el acto sexual. ¿Cuáles podrían ser las causas de lo que son los trastornos parafílicos? En sí todavía no hay una causa o no hay causas concretas en la que los científicos puedan decir que es la posible causa. Más sin embargo, hay ciertos estudios, como por ejemplo la parte de la biología, los biólogos que han estudiado que hay ciertas parafilias que están relacionadas con la epilepsia del lóbulo temporal. También también puede darse las parafilias o el trastorno parafílico por un alto nivel de producción en lo que es la testosterona. Recordemos que la testosterona no solamente se produce en los hombres, las mujeres también producimos un grado moderado de testosterona. También ellos hablan, ¿verdad? En la parte bióloga, que puede existir ciertos problemas dentro del procesamiento de los neurotransmisores que pueden estar asociados con la parte del trastorno parafílico. Como tal, las parafilias son pues conductas que van dándose en la infancia, pero que en sí se concretan y se desarrollan en lo que es la adolescencia y la adultez joven. Entonces ahí es donde entran las concepciones psicológicas, como por ejemplo el psicoanálisis, que habla de que las parafilias son dadas por conductas inmaduras, en donde el procesamiento subconsciente e inconsciente de la persona no fue manejado de forma adecuada con respecto al funcionamiento sexual, y que hay algo reprimido dentro del inconsciente que es proyectado con la actitud parafílica. En la parte conductual habla de que las parafilias son un modelado. Esto quiere decir que son conductas que fueron vistas y que ahora son realizadas por modelamiento. En la parte de lo que es la psicología cognitivo-conductual habla de que viene dada es algo parecido a la parte conductual, pero que viene dada también de ciertas vivencias, por así decirlo, traumáticas o experimentaciones por error que fueron dadas y que generaron un impacto significativo en la mente de la persona y que ahora conectan lo que es la psique con la conducta. Para que la parafilia pueda pasar a ser un trastorno, tiene varios criterios que son importantes, como lo que es el estímulo, que el estímulo sexual solamente se dé por ese objeto inanimado o por esa práctica. También que sea angustioso para la persona si no lo hace, que genere malestar o que genere disfunción en la parte sexual cuando no está presente esa fantasía, y que de cierta forma disminuye la calidad de la actividad sexual de la persona. Hay también ciertas causas dentro de lo que es los factores que involucran a la persona, como factores sociales, psicológicos, físicos. En la parte de los factores físicos, pues las parafilias pueden también ser dadas por lo que son la injerta de drogas o de medicamentos, e incluso por una enfermedad que la persona tenga. En la parte social, como se lo dije anteriormente, por modelado dentro de lo que es el ámbito familiar y social de la persona. Y en la parte psicológica, por factores predisponentes, como algún tipo de acto visto que pues marcó, o por situaciones ya como lo es una falla en los neurotransmisores, que ya tiene que ver más con problemas cerebrales. Esto tiene sus repercusiones. Los trastornos parafílicos tienen sus repercusiones. En las repercusiones más claras son las sociales, ya que la sociedad muchas veces ataca a las personas que tienen este tipo de problemas, o que inclusive no tienen un trastorno, sino que les gusta, tienen algún tipo de fantasía sexual, tienen una parafilia y son vistas como personas
pues con algún tipo de problema, que están locas, que es algo inadecuado, que son perversas. Y no, inclusive, como les dije anteriormente, puede entrar algún tipo de parafilia dentro de lo normal en un acto sexual. Luego tenemos los psicológicos, que esto nos implican lo que es la ansiedad, la depresión, pero que su primer foco es la sociedad, porque si la sociedad nos acepta o la sociedad entiende y comprende lo que nos está pasando, entonces estos procesos psicológicos son llevados de distintas formas. La persona comienza a sentir culpa, miedo, retraimiento, porque siente que todo lo que hace está mal o va en contra de la sociedad o de las reglas éticas y morales. Y las fisiológicas, porque muchas veces estos trastornos llevan a dañar lo que es la parte física y del funcionamiento integral de la persona. Dentro del DSM-5 nos describen cuáles son los principales trastornos parafílicos, como lo es, por ejemplo, el exhibicionismo, que ya pasa de ser una parafilia normal a ser un acto que inclusive la persona puede ir por la calle y mostrarse o mostrar una erección o inclusive mostrar su parte genital sin una erección, y lo mismo con las mujeres que pueden mostrarse repentinamente en la calle, inclusive sin un tipo de impulso o reacción corporal de excitación. También tenemos lo que es el masoquismo, que ya entra en la parte de lastimar o que va en contra a la integridad de la persona. El fetichismo, el froterismo, que es la parte de frotar con ciertas partes del cuerpo. El voyerismo. Y también habla de otros tipos de parafilia, como lo es la zoofilia, la necrofilia, la exofilia, o que no son específicos, sino que hay algún tipo de gusto, pero todavía no tienen como tal un nombre o no están definidos por completo. Al estudiar y analizar el tema de las parafilias nos damos cuenta de que la evolución sociocultural todavía está muy, pero muy atrasada con lo que es la parte de la educación sexual y de todo lo que implica este proceso natural del ser humano. Entonces podemos concluir con este tema que hemos expuesto el día de hoy, que las parafilias hay que verlas como fantasías sexuales que pueden ser inclusive en parámetros normales, saludables para la integridad y el placer sexual. Cuando hay que ir a un profesional, cuando nos damos cuenta de que la parafilia pasó de ser placentera a ser algo con lo que yo no puedo, no puedo dejar de vivir, tengo que practicarlo, incluso eso hace daño para mi bienestar integral. Muchísimas gracias por su atención.